Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Argueta y soy psicóloga de Holistic Medic Center. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es el suicidio. Y primero que nada vamos a definir suicidio. Y suicidio es este acto intencionado que tiene una persona por quitarse la vida. Cuando nosotros empezamos a hablar de suicidio, una de las determinantes importantes a platicar es que el suicidio es entre la tercera y la quinta causa de muerte en México en población de 10 a 24 años, lo cual representa un número importante. Incluso pospandemia hemos visto que se han incrementado en mucho los casos de suicidio en esta población. Cuando nosotros hablamos de suicidio, muchas veces tenemos ideas o creencias de que la mayoría de las personas que tienen actos intencionados de hacerse daño o de lesionarse tienen la intención de morir. No en todos los casos es así. Es muy importante saber distinguir sobre cuáles son las causas que están ocasionando que una persona se autolesione. Cuando nosotros empezamos a platicar sobre este tema, una de las primeras cosas es poder hablar abiertamente del tema. Durante la historia, nosotros sabemos que el suicidio ha sido un tema tabú y entonces a pesar de que haya muchos indicios o a pesar de que haya muchas cuestiones en la familia con respecto a este tema, nunca se pregunta de manera directa. Entonces, una de las cosas importantes a revisar es poder hablar directamente y ampliamente del tema. Cuando nosotros empezamos a platicar sobre suicidio, uno de los elementos que tenemos que evaluar es muchas veces el suicidio es la mejor opción, pareciera, ante un dolor psíquico o un dolor físico. Y cuando nosotros estamos permanentemente o sintiendo esta angustia durante mucho tiempo, identificamos que el suicidio es una solución a esta problemática. Muchas veces el suicidio representa la solución a este dolor físico o a este dolor psíquico. Entonces es muy importante identificar cuáles son las causas o los motivos que nos están llevando a el poder pensar en esta opción. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer una evaluación o cuando nosotros tenemos a alguien cercano, les decía, una de las cuestiones importantes es hablar abiertamente el tema. Hay preguntas como muy claras que podemos hacer, es, ¿tú has pensado en el suicidio? ¿Has pensado cómo hacerlo? ¿Tienes alguna fecha programada o alguna fecha que has pensado como una opción? Cuando nosotros empezamos a tener afirmativas estas preguntas, quiere decir que ya hay un plan estructurado para el suicidio. Y eso hay una muy alta probabilidad de que la persona logre consumar este acto. Entonces, en esos casos es importante que nosotros podamos dar el acompañamiento o lo que nosotros llamamos auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con una escucha activa, es decir, no dar consejos, poder escuchar atentamente lo que se me está diciendo, dar un acompañamiento abierto, es decir, poder estar presente, identificar las redes de apoyo de esta persona y mantenernos cerca. Inmediatamente después de que nosotros podamos hacer esta intervención de auxilio psicológico es buscar automáticamente a un profesional de la salud para que se dé la intervención. Muchas veces estas intervenciones tienen que ver con la evaluación que nosotros vamos a hacer. Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a evaluar es el consumo de sustancias, si hay un proceso depresivo mayor, si hay alguna situación que esté pasando, por ejemplo, como algún duelo o alguna situación psicoemocional, y todos estos elementos serán evaluados por el profesional de la salud. Y no olvides que de los factores importantes a revisar es si ya hubo una situación o una persona que se suicidó en la familia, es un factor de riesgo a revisar y es un factor de riesgo importante. Espero que esta información te sirva mucho. Te esperamos si es que necesitas mayor información en Holistic Medic Center. Nos vemos hasta la próxima. Bye.